Bueno, estamos con los principios bíblicos, ¿verdad? Con la secuencia de lo que es un principio bíblico, y a mí en esta mañana me toca el principio que dice: el creyente depende del Espíritu. Es un principio que siempre se va a cumplir, pase lo que pase, diga lo que diga, sea lo que sea, pues el creyente depende del Espíritu. Lo creemos, no es con nuestras fuerzas, es con el Espíritu Santo. Y vamos a estar leyendo un versículo en esta mañana muy conocido, es la Gran Comisión, y está en Hechos 1:8. Yo creo que la mayoría nos lo sabremos de memoria, los que conocemos, lo que llevemos tiempo. Así que, como dice la palabra, lo vamos a repetir todos: y recibiréis poder, venga, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿en dónde? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, el título de la predicación sería: el Espíritu Santo es el que nos da poder, y vamos a estar empezando un poco en el contexto. Siempre me gusta empezar cuando empezamos a predicar, hablamos de un texto como esto, hablamos de esto, me gusta hablar un poco del contexto, porque un texto fuera de contexto, ¿qué es? Un pretexto. Entonces no podemos sacar los versículos de su contexto, no podemos sacarlos del momento en que están escritos, no podemos sacarlo y aplicarlo a nuestra vida como nos dé a nosotros la gana. Entonces, este versículo que está en Hechos de los Apóstoles, que es tan conocido para nosotros los creyentes, entonces, y también incluso para los no creyentes que hayan leído la palabra del Señor, está escrito y lo escribe Lucas. Lucas es el mismo escritor que escribe el Evangelio de Lucas, y se dice que o se cree, muchos teólogos creen que es la continuación, porque Lucas, cuando leemos el Evangelio de Lucas, vemos que hay como se termina, pero como que parece en un continuará, ¿no? Entonces se cree que la continuación sería en los Hechos de los Apóstoles. Lo escribe desde Roma, años 60-70 después de Cristo. Así que no hacía tanto. La mayoría de las personas que habían conocido al Señor, la mayoría de la gente que se encontraba en este lugar cuando el Señor habla esto, había visto la muerte y resurrección de Cristo, sus milagros, y sobre todo se escribe para verificar realmente. Cuando lo hemos hecho, yo os invito a que lo leáis, a que lo volváis a leer, a que lo releáis, porque está hecho para que revivamos la historia de los creyentes, de las cosas que hizo Jesús en la tierra. Entonces, Hechos de los Apóstoles, en el inicio, muchos lo llamaban los Hechos del Espíritu Santo, ¿vale? Porque es absolutamente, digamos, está lleno del Espíritu Santo en todas las cosas. Ya en el capítulo 1 lo acabamos de leer, y vamos a estar hablando, sí, del Espíritu Santo y de ese poder que nos da el Espíritu Santo y de esa transformación que nos da el Espíritu Santo. Y vámonos al punto número 1. A ver lo que dice este punto. Dice: poder para ser transformados. Entonces vamos a hablar de este poder, vamos a ver de este poder que realmente trae transformación. Cuando dice: y recibiréis poder, en este contexto los discípulos en este momento que se escribe este versículo, que Jesucristo, se escribe en Hechos, pero Jesucristo dice estas palabras antes de ascender al cielo. Hacía 40 días que había resucitado, y entonces Él va a ascender al cielo. Y los discípulos estaban esperando fervientemente y ardientemente, después de esta aparición, después de la muerte de Jesucristo y de acompañarlos durante esos 40 días, después de que resucitó, el pueblo estaba expectante. ¿Cuándo va a establecer su reino? ¿Cuándo realmente va a ser el rey de Israel? ¿Cuándo se va a proclamar este reinado? Y en estas divagaciones que Cristo sabía, y antes de ascender al cielo, les da esta palabra: no importa ningún tipo de reino, no iba a establecer ningún reino político en la tierra como todavía muchos pensaban, sino que iba a ser un reino espiritual. Entonces a nosotros nos deja esta palabra también. Jesucristo y a los discípulos que estaban con Él les dice: recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando llegue el Espíritu Santo. Esto que acabamos de leer, creí que estaba el versículo puesto ahí, es la última instrucción que da Jesús a los discípulos. Y me podéis decir: no, la última fue cuando dijo consumado es. Sí, eso fue antes de su muerte, pero ahora había resucitado, ya llevaba 40 días resucitado, ¿vale? Y ahí, en ese momento antes de ascender al cielo, es cuando da esta instrucción. El día antes fue aproximadamente. Entonces es la última instrucción, pero no es más que una instrucción, es un mandato.
Y como bien digo, los discípulos, imaginaros a nosotros pensando qué va a pasar con nosotros, qué es lo que va a suceder, qué va a ser a partir de ahora. A partir de ahora, Jesucristo, ¿qué les promete? Les promete poder, poder de Dios, poder del Espíritu Santo. Y es el mismo poder que nosotros tenemos hoy actualmente. Entonces hoy vamos a estar compartiendo en este versículo de Hechos 1:8, ¿por qué el Espíritu Santo da poder? ¿Y hasta dónde alcanza este poder? Pero es que nosotros ya lo hemos oído muchas veces, ese versículo. Es que a nosotros ya nos han predicado. Es que nosotros lo hemos leído 1000 veces. Yo también lo he leído, lo he escuchado, lo he oído predicado, lo he vuelto a leer años, pero tiene algo nuevo. Cada día tiene algo nuevo. Entonces, si esta mañana tenemos nuestro corazón dispuesto para recibir ese poder que viene de Dios, es un poder que habla de transformación. Pero yo conozco a Cristo, yo amo al Señor, yo sigo sus mandamientos, yo voy a la iglesia. El poder del Espíritu Santo que está vivo y nosotros lo necesitamos cada día más. ¿Y por qué necesitamos este poder? ¿Cómo se describe este poder? No estoy hablando de un poder que hay en la tierra, un poder que pueda ostentar un presidente de gobierno, un líder religioso, un líder político, alguien en una iglesia. No es el poder que yo pueda tener en mi trabajo, no es el poder que yo pueda ejercer a nivel natural, no. Ese poder no sirve para esto. Ese poder no es el poder de mis propias fuerzas, es un poder que nos lleva a reflejar en nuestras vidas y a recordar cada día las enseñanzas de Jesús. Amén. Eso es lo que tenemos que tener claro. Nos lleva cada día a revelar la verdad en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de ser, para confirmar la palabra de Dios. Este poder que tuvieron y que tenían los discípulos cuando en el aposento alto, el día de Pentecostés, se derramó ese viento recio, ese temblor, lo tenemos nosotros a día de hoy. Pero yo tengo el Espíritu Santo. Es que yo hablo en lenguas. Hay que activar el poder. Pero ¿cómo se activa? Orando, buscando, leyendo la palabra, llenándolos del Espíritu Santo, adorando al Señor, creyendo. Pero claro, si yo no busco, si yo no leo, si yo no oro, si yo realmente no estoy en las cosas del reino, no tengo mentalidad del reino, que es esta, la mentalidad que está dejando ahí el Señor, esa mentalidad que es del reino de Dios, no del reino del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que tenerlos claro. ¿Trabajamos en el mundo? Sí. ¿Voy a comprar a sitios donde está el mundo? Sí. Vivo en el mundo, pero no soy del mundo. Pero es que no me puedo aislar. No estoy hablando de que nos aislemos. Estoy hablando de que nos llenemos de la palabra bendita de Dios, de que nos llenemos de su presencia. Señor, ayúdame a que yo sea el reflejo de lo que tú quieres que sea. Y eso es lo que impacta. El ejemplo impacta. La forma de ser impacta. Entonces nosotros tenemos que anhelar esas señales. Tenemos que poder hablar en lenguas. Tenemos que entender como esos discípulos que no tenían los apóstoles, que realmente eran personas. Lucas sí era médico. Se conoce como el médico amado, pero la mayoría no tenía grandes enseñanzas, grandes estudios. Es que yo no tengo eso no importa. Lo que importa es que realmente tú creas que Jesucristo es el que nos da poder, que realmente tenemos el poder del Espíritu Santo, porque Él es nuestro consolador, el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo para cada uno de nosotros? Yo anoté aquí cosas importantes. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Pero porque sea el tercero no significa que sea menor, porque son tres personas en uno. El Espíritu Santo es Dios, tiene la misma naturaleza, la misma esencia de Dios. Es nuestro paracleto. ¿Qué significa esto? Aquel que es invocado. Entonces yo puedo invocar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú que llenas mi vida, ayúdame en esta circunstancia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. Entonces estoy hablando al Consolador. Cuando hablamos de Consolador es en latín, que significa ese consolator, que es consolador. Entonces es nuestro Consolador, aquel que es invocado, que es el único y el más grande, el que me trae consuelo. No tengo que buscar el consuelo en las cosas externas, sino en las internas, porque el Espíritu Santo es Dios mismo, es Jesucristo, y nos ayuda a vivir el Espíritu Santo dentro de la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Hermanos, nos consuela, nos guía a la verdad, nos da paz, nos acompaña siempre. Son características que tiene el Espíritu Santo.
Es importante buscarlas, entenderlas. Es la definición del Espíritu Santo. Si tienes alguna duda, búscala, busca sus características. No es frío, es cercano, es una persona, y si es una persona tiene emociones, entonces me entiende. No le estoy hablando a un palo, no estoy hablando a un ser etéreo, algo etéreo que no veo. No, estoy hablando a una persona que sabe cómo estoy. Por eso Jesucristo les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Tiene anhelos, nos puede hablar, es eterno, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, es amor, es justicia, es paz, es bondad. Todo eso es el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que buscar ese poder, recibir ese poder, y ese poder no lo trae el que yo estudie mucho, que está bien estudiar, el que yo me relacione con grandes intelectuales, que tampoco está mal. Ese poder solamente lo tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es real, y el Espíritu Santo es la verdad. Y voy a explicar, porque me encanta poder entender y escudriñar, y voy a explicar lo que significa recibiréis poder. Vamos a ver lo que significa. En griego se traduce como dinamis. Esto habla de dinamita, ese fuego, ¿no? Entonces, y tiene una explicación que me gustó mucho también, que dice eficacia de Dios. No es la eficacia de María. No, mira cuánto sabe, mira qué lista, mira qué... No. Tengo que morir. Quiero morir yo, Señor, y que seas tú exaltado. Amén. Entonces habla de la eficacia de Dios, que es divina. Ya no es mi eficacia. Dios me usa. Yo no puedo pensar, como muchas veces me puede haber pasado, y de verdad me ha pasado, en digamos, vanagloriarme a lo mejor de alguna característica o don que Dios me ha dado. No, porque si todo viene de Dios, es Él el que da las cosas. Dios dio y Dios quitó, como dice el libro de Job. Entonces esta dinamita es esa eficacia que nos da Dios. Entonces Jesucristo, cuando se le aparece a los discípulos en la resurrección, imaginaros ese impacto, ¿no? Vamos a ir a ese contexto y vamos a ver ese poder ahora, ese impacto, porque para nosotros que estamos acostumbrados a leerlo, a escucharlo en una predicación, podemos pensar, fíjate, resucitó y se quedaron en María Magdalena. Eso ha sido impactante. Cuando Él llegó al aposento alto, a donde ellos estaban, tuvo que ser impactante. Esos 40 días que estuvo compartiendo con ellos. Después ascendió. Y a los 10 días después, todo esto está documentado, ¿vale? A los 10 días después de haber ascendido, imaginaros, el Señor se fue, ascendió a los cielos, dejó esta palabra, y de repente quedan los apóstoles allí, los discípulos, 10 días. Venía la fiesta del Pentecostés. En el aposento alto. El aposento alto eran lugares especiales y específicos que estaban construidos en la parte alta, digamos una terraza como un ático cerrado, donde en algunas casas donde se iban a reunir personas digamos importantes. Ese aposento alto se lo habían digamos cedido específicamente a Jesús y a sus discípulos desde antes en Jerusalén. Entonces ahí fue donde se celebró la última cena también. En ese contexto, imaginaros 10 días, casi 2 semanas, ¿y ahora qué vamos a hacer? Los 120, ¿y ahora qué podremos hacer? Allí Pedro, todos, imagínense cómo estaríamos nosotros, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando Cristo asciende, tenemos que tener presente una cosa: el ministerio terrenal de Jesús se termina. Ahí se acaba el ministerio terrenal de Jesús, pero empieza nuestro ministerio. Amén. Empieza nuestro ministerio. Empiezan el ministerio de los discípulos. Empieza el que tienen que llevar la palabra a cumplirse esto que se había dicho. Entonces, este es más que un mensaje de ánimo, es un mensaje que habla de obediencia, habla de sometimiento, porque se establece en este instante la predicación del Evangelio. Si ahora estamos aquí, es porque en este momento ellos empezaron a predicar, empezaron a salir los apóstoles, a ir por todos los lugares. Es un mandato divino, y este mandato divino implica acción y sobre todo responsabilidad y compromiso. Pero yo no tengo el llamado a irme de misionera. Nadie está diciendo que nos vayamos de misioneros. Ahora lo vamos a estar explicando.
Nadie está hablando de que me tengo que poner con un cartel en el medio de la calle. Gloria a Dios por los que tienen el don de predicar la palabra, de ponerse en una plaza, de subirse en el medio en la Gran Vía Madrid, como esa chica que se sube, que ya es conocida por eso. Gloria a Dios por la gente que predica en los tranvías, en los trenes. Gloria a Dios por la gente que tiene ese llamado, que van a los hospitales, que van a las cárceles. Pero puedes tener el mismo impacto a tu nivel, ¿no? Sin tener que hacer a lo mejor estas cosas, con lo cual no es una disculpa. Tenemos que estar totalmente activos y es el Espíritu Santo el que nos capacita si en algún momento pensamos que no estamos capacitados. Así que vamos a ver, recibiréis poder. Y ahora que dice, cuando haya venido por nosotros el Espíritu Santo, ¿y qué más? Y me seréis testigos. Vamos a ver esto. Me seréis testigos es el punto número 2 que sigue. Seguimos en el mismo versículo todo el tiempo y habla del poder para ser testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo en un juicio es una persona que la cual le va a preguntar ciertas cosas, ¿verdad? Para ver si a lo mejor el acusado, lo que dice es verdad, lo que no dice es verdad. Eso es ser un testigo a nivel humano. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que ser testigos. Yo no puedo ser un agente secreto. Esto ya lo hemos dicho otras veces. No puedo ser un agente secreto. Ser un agente secreto son los que nadie sabe lo que son, ni que son espías ni agentes secretos. Entonces yo, si soy cristiana, se tiene que saber que soy cristiana. Eso no significa que tenga que llevar aquí una cosa que me diga soy cristiana. Tengo que cada día, en el día a día, en mis acciones, cuando voy a comprar el pan, cuando voy al supermercado, cuando me encuentro con mi vecino, cuando voy a trabajar en mi casa. Entonces tenemos que entender este gran principio y este principio también de la gran comisión, este mandato que es la gran comisión. Entonces, en este versículo y en esto que estamos compartiendo, el principal énfasis se halla en llevar la palabra. Entonces, este poder que nos da Dios, que no nos da el mundo, este poder que es el que nos da el Espíritu Santo, este poder y la transformación que conlleva es lo que nos tiene que llevar a entender, Señor, yo no puedo, pero Espíritu Santo, tú estás en mí, pero tú sí puedes. Que yo esta mañana o en este día pueda hablarle a alguien de ti, que pueda ser capaz de llevar tu palabra, porque sabéis, este es una fuente, tiene que ser una fuente de transformación en nuestras vidas. No puedo estar estática todo el tiempo, no podemos ser cristianos estáticos, tenemos que ser transformados integralmente, porque mirad, yo puedo llevar una vida, ser un gran orador, ser gran conferenciante, estar hablando de la palabra, ser un gran teólogo, pero si no tengo a nada, al Espíritu Santo dentro de mí, estoy vacía, honestamente. Estoy llena de conocimientos intelectuales que están bien, pero yo tengo que ser llena del Espíritu Santo de Dios, porque ese es el cambio. Yo no puedo cambiar por mis propias fuerzas. Si yo por mis fuerzas cambio, en algún momento voy a volver a caer, porque no es fácil. Entonces solo es el Espíritu Santo el que nos capacita a vivir una vida santa. En ese momento, en ese contexto, en ese aposento alto donde estaban reunidos los 120, cuando va a llegar el Espíritu Santo, se oye ese estruendo y empiezan a hablar en lengua. Estaban desesperados esperando, estaban confundidos. Señor, cuando le habían preguntado antes de 10 días atrás, ¿cuándo tu reino va a ser establecido en la tierra? No entendemos nada. Y Cristo dijo, esto va más allá de Jerusalén. No solo es Jerusalén, es hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo, Pentecostés, era el día más grande para el pueblo judío. Después de la Pascua llegaba el Pentecostés, como 60 días después, 50 o 60, si no me equivoco. Entonces habían pasado la Pascua, que fue cuando mataron a Cristo, y después ya llegaba el Pentecostés, y en ese momento, en ese instante que Jerusalén estaba llena de judíos, llena a rebosar, se multiplicaba, se triplicaba la cantidad de gente que había. Empiezan a hablar en lenguas, empiezan a hablar en lenguas desconocidas, en idiomas desconocidos. Todos podían entenderles. Y Pedro, ese hombre, esto a mí me impacta tanto, ese hombre, Pedro, que hacía 60 días, que fue cuando habían crucificado a Jesús cronológicamente, aproximadamente,
había negado a Cristo, ese hombre que había negado a Cristo, esa transformación en su vida, ¿verdad? Ese perdón que recibió el Señor. Y cómo fue el gran predicador. El mensaje de Pedro a día de hoy, por los registros que hay, fue el que más convertidos tuvo en ese momento. Un hombre, digamos, de pocas letras, de poco estudio, un hombre que había negado a Cristo, un hombre que nosotros podíamos decir, mira ese hombre impactó de una manera por medio del poder del Espíritu Santo en el pueblo judío. ¿Sabéis? Un pueblo que estaba totalmente lleno de normas, no había muchos tenido el encuentro con el Señor. Tenemos que orar por el pueblo de Israel siempre. Con esto no quiero decir que estamos aquí, no vayamos a confundir las cosas, repudiando a los judíos, hablando mal de ellos para que luego nadie tenga nada que decir. Entonces yo digo, oro por el pueblo de Israel todos los días, amo al pueblo judío, pero tenemos que ser cristianos realistas, y el pueblo judío que es inconverso tiene que conocer a Cristo, porque el Mesías ya vino, el Mesías ya llegó, y ellos están esperando otro Mesías, y el Mesías es Cristo Jesús. Amén, amén. Pero yo oro para que todo ese pueblo pueda conocer a Cristo. Entonces yo quiero ser testigo, y esta es la misión central de este principio y de este Hechos 1:8. ¿Y qué significa hoy ser testigos actualmente? ¿Qué significa? Significa vivir de una manera coherente con lo que creemos. Yo no puedo predicar una cosa y vivir otra. Entonces yo tengo que vivir una vida coherente con la fe cristiana. Tengo que predicar a Cristo, tengo que reflejar el amor de Dios en mi vida y en mis acciones. Tengo que hablar la verdad de Dios. Y la palabra ser testigo, ¿saben lo que significa? ¿Sabéis en griego cuál es esta palabra? Martus. Y significa mártir. Entonces yo soy testigo y soy un martus. Soy un mártir. Si somos testigos, es martus. Lo que pasa es que la evolución del idioma, para traducirlo al idioma castellano o español, esto se llevó a lo que más se acomodaba y sería martus, testigo. Pero realmente su significado literal es mártir. Martus. Entonces soy una mártir de Cristo. Eres un mártir de Cristo. Ay, pero ¿serías capaz de morir con Él? Yo, cuando estaba preparando esta predicación, esta palabra, se me vino esta pregunta: María, ¿serías capaz de morir por Él? Y digo, qué miedo, Señor, qué palabra tan fuerte, porque tú vives en comodidades, no te tiran piedras, no te van a apalear. La iglesia en muchos sitios está escondida. Están muriendo aquí en África al lado, y siempre nos olvidamos de África, y la tenemos aquí mismo, en el Congo, en todo por ahí, que lo tenemos a media hora no, 45 minutos más o menos, 40, están matando en las iglesias, matando a los cristianos. Entonces, ellos sí son martus, realmente. Y un testigo no es solo el que proclama lo que cree, es el que vive lo que cree. Porque yo puedo tener una gran brevorrea, hablar de maravilla, tener un discurso como muchos políticos impactante, pero vivo lo que creo. Entonces, esto es muy importante. Un testigo de Cristo no solo es el que proclama lo que hace, sino que vive lo que cree. Así que nosotros tenemos que vivir lo que creemos. Amén. Y morirá por lo que creen, como los discípulos, como muchos mártires que hay a día de hoy, que los están matando a día de hoy por llevar y predicar la palabra. Así que somos testigos. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo y porque creemos en el Espíritu Santo. Amén. Y porque esta palabra es viva y eficaz para cada uno de nosotros en este día. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿de qué? Convence de pecado, ¿de qué más? De justicia y de juicio. Mora en nosotros desde el momento en que nos convertimos. Aceptas al Señor y el Espíritu Santo está sobre ti. Es parte de nuestra vida, es la parte integral. Mora, recibimos poder. Tenemos que aceptar este poder. Tenemos el poder, porque es un empoderamiento divino.
Y vamos al punto 3 ya en este momento. Ya tenemos el poder, ya vimos el contexto, ya vimos que el Espíritu Santo habla de que realmente el poder que tenemos que tener es el de Cristo. Y el punto 3 también sería hasta lo último de la tierra. Poder para ir más allá. El poder para ir más allá. Poder para ir. ¿A dónde? Mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Imaginaros los discípulos en ese momento. Recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Pensáis testigos? En Judea, dice, ¿no? Que era lo más cerca. Jerusalén. Allí, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y vamos a explicarlo. El Señor, cuando nos da este poder, nos empodera. Vamos a hablar del empoderamiento espiritual. Se habla muchísimo del empoderamiento humano, sobre todo del empoderamiento femenino, ¿verdad? Es algo que está ahí cada día, en cada momento, masculino, pero sobre todo el femenino. Eres una mujer empoderada, en las iglesias se escucha un montón, eres una mujer empoderada, eres una mujer que tú puedes, una mujer pum, pum. Sí, pero yo quiero ser una mujer empoderada en Cristo. Yo quiero ser una mujer empoderada en Dios, en su palabra. ¿Y qué es ser empoderado? Ser empoderado es, busqué el significado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y dice así, lo voy a buscar, aquí está. Acción y efecto de empoderar, hacer poderoso a un desfavorecido. ¿Esto de qué habla? A nivel natural habla, y no está mal, porque nadie puede abusar de nadie, nadie puede creerse más que otro ni hacer de menos a nadie. Por eso se habla de este empoderamiento, pero este empoderamiento está llegando a unos límites, bueno, que son un poco surrealistas, pero eso ya sería entrar en otra cosa. Entonces, esta acción y este efecto de empoderar para nosotros como cristianos habla del empoderamiento divino, habla de fortaleza en Cristo y de la autoridad y el poder divinos. Es este poder del que está hablando Cristo. Viene de Dios y del poder del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero ser una mujer empoderada en este mundo, pero quiero que ese poder venga de Dios, no de las cosas que el mundo trae, de todas estas locuras, y quiero ser llena del Espíritu Santo con ese empoderamiento. No es un poder físico que yo pueda tener, es un poder que te llena el alma, que te lleva a ir más allá, que puedes entender tantas cosas que antes no entendíamos, pero para eso tenemos que estar totalmente sometidos. Ay, pero es que estar sometido, si tú crees en Cristo, si tú crees que tienes el Espíritu Santo en tu vida, tenemos que tener fe. Y esto es por fe, no es por palabrería, no es por mucho de lo que yo digo, es por fe, porque no es humano, es un empoderamiento que se basa en la fe en Cristo como nuestro Salvador y Señor. Es un poder para promover el amor, la justicia y la misericordia. Eso es llevar la palabra, eso es estar al lado de nuestro prójimo, que el prójimo significa próximo. La persona que tengo a mi lado, ese es mi prójimo. Lo que tengo próximo, ese compañero, esa familia, ese marido, esa mujer, esa madre, ese padre, ese hijo. Eso es. Entonces, hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra, aquí, está hablando, en primer lugar, dice en Jerusalén, en casa. Fijaros, el testimonio ¿dónde tiene que comenzar? Cuando hay un cambio en mi vida. En mi casa, en mi alrededor. Entonces a ellos que les dijo, aquí tenéis una orden, Jerusalén, a lo que está en casa. Ahí empezaron a predicar la palabra, ahí empezaron los discípulos, se fundaron las primeras iglesias. Después, y casa es el lugar más difícil, por lo menos para mí así ha sido. La casa es el lugar más difícil, por lo tanto el Señor nos lleva a predicar en casa. Luego los alrededores, Judea, Samaria, ¿verdad? Jerusalén, vamos a poner el versículo para que se vea todo. Primero mi casita, así que ya sabemos, ay, gracias. Perdón porque tengo la garganta mal, se me va un poco la voz. Jerusalén, ¿qué más? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fijaros una cosa, Samaria era un lugar
donde los judíos no podían soportar a los creyentes, ni a los gentiles. Sabéis que los gentiles son los que no son judíos. No se soportaban entre los samaritanos, lo leemos en la Biblia. Tenían que ir también. Y luego habla de los confines de la tierra. Recordemos que Pablo llegó a España. Entonces, estas cosas, y lo dice la Biblia, no es que lo diga yo, lo dice 3 veces, si no me equivoco, la Biblia. Entonces nosotros tenemos en esta mañana que entender que somos llamados a ser testigos. No podemos ser solo testigos los domingos. No podemos ser solo testigos el día que voy a la iglesia, o el día que me toca ensayar, o el día que me toca preparar una predicación a mí, o el día que me voy al grupo de hogar. No podemos ser solo testigos así. No podemos dejar de congregarnos. No podemos dejar de llevar la palabra de Dios. No podemos, no. María, me pueden decir, la gran comisión fue para ellos. No, la gran comisión es para mí. Es para cada uno de nosotros. ¿Lo creéis? ¿Y tenemos que hacer testigos con el poder de María? No, ¿con el poder de quién? Amén, del Espíritu Santo. Este versículo aprendéroslo de memoria. Yo lo tuve que aprender, nosotros lo tuvimos que estudiar al principio cuando nos convertimos, la gran comisión, ¿no? Cuando aceptamos al Señor. Entonces, los discípulos conocían a Cristo desde el primer momento, sabían todas las cosas, habían vivido sus milagros, todo, pero tenían que ser testigos y tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Mi tarea no es la de convencer a nadie. No, esa no es mi tarea en este mundo. Es predicar la verdad del Evangelio. Yo no te puedo convencer con mis palabras. O puedo llegarte a convencer y luego ya, eso es hueco. Tiene que ser todo llevado por el Espíritu Santo. La misión de los discípulos será esa, pero somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Pues esta es nuestra misión. No estamos solos en medio de las luchas, de las batallas, de los problemas que tenemos cada día, de problemas familiares, falta de trabajo, luchas cotidianas. No estamos solos, pero tenemos el poder. Cuando veamos que estamos decaídos, cuando veamos que no podemos más, tenemos el poder. Amén. Ese poder, Señor, gracias porque tú me has dado el poder del Espíritu Santo para sostenerme, para llevar tu palabra, para ser testigo, para ser mártir por ti. Eso que me impulsa a seguir adelante y compartir la verdad de Cristo. Tenemos un llamado a la acción. Cada uno puede hacerlo porque aquí, gracias a Dios, hay libertad. Tenemos libertad, cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo en esta mañana, el mensaje principal de este principio bíblico de los que estamos estudiando es que el creyente depende totalmente del Espíritu. Y eso nadie lo puede refutar, siempre se va a cumplir. Porque si yo no dependo del Espíritu, no tengo vida espiritual, lo dice la palabra de Dios. Y nosotros creemos lo que dice la Biblia. Sabemos que es la palabra de Dios. Por eso en este tiempo yo no me cansaré nunca de repetir, lee la Biblia. Busca al Señor, lee la Biblia, memorízala, instrúyete con ella, haz de tu vida un hábito en la lectura de la palabra, busca al Señor a través de la palabra, ora con la Biblia, con los salmos, con los proverbios, es una enseñanza de vida. Busca. El Espíritu Santo ya está en ti cuando conoces a Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener esto claro en nuestros corazones, que el diablo no venga a decirnos, no, tú eres una pecadora, no, yo soy una pecadora salvada por Cristo. Yo soy una pecadora que peco todos los días, sí, puede que sí, claro que sí. Una mirada, una mala contestación, estas cosas que nos pasan, pero el Señor está conmigo. El Espíritu Santo me dice, María, lo que hiciste ahí no está bien. Entonces yo tengo ese poder que me da el Señor para poder retractarme y poder pedir perdón. En esta mañana, ya para terminar, os invito a meditar en este versículo. En toda esta semana se va a estar predicando también en los grupos de hogar. Ve a un grupo de hogar si no vas. Aprovecho también para decirlo. Medita en este versículo. Medita en lo que el Señor tiene para tu vida. Pregúntale, Señor, ¿qué me quieres decir tú con esto? ¿Y sabes lo que te va a decir el Señor? Que es un mandato, porque yo lo dije y lo escribí y ya lo mandé. Es un mandato, depende de ti, no le des más vueltas. No, fue para aquel tiempo, mentira del diablo, fue para este tiempo. Porque yo creo que Cristo y la palabra de Dios está viva. No es para antes, es para ahora. Meditemos en este versículo, busquemos la plenitud del Espíritu Santo y comprometámonos con la misión que tenemos por delante, por lo que Dios
Dios quiere para cada uno de nosotros, y sobre todas las cosas que podamos entender